¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Arcturus, previamente conocido como Kensho. De ahora en adelante, el nombre de Arcturus es el nombre con el que me estoy identificando. Y este nombre tiene relación con la estrella más brillante, que es Arcturus, de la constelación de Bootes. Y básicamente Arcturus representa al guardián de la Osa Mayor. El nombre del rey Arturo se deriva de esta misma estrella y hoy en día es un nombre que ha ganado popularidad por el tema de los arcturianos, que son extraterrestres que hoy en día nos están asistiendo a la humanidad y pues vamos a saber más de ellos próximamente. Y bueno, más allá de hablar de mi nuevo nombre, quería hacer este video para hablarles más sobre el tema que más me apasiona, que son los viajes astrales y los sueños lúcidos. Y bueno, tengo, como ustedes sabrán, para los que son nuevos en este concepto de los viajes astrales y los sueños lúcidos, pues un viaje astral es cuando a la hora de dormir nuestro cuerpo astral se despega del cuerpo físico y empieza a explorar la dimensión astral. ¿Qué sucede en la quinta dimensión? La dimensión astral se encuentra en la quinta dimensión, un plano superior de conciencia. Y bueno, estos viajes astrales y sueños lúcidos, que vienen siendo lo mismo, excepto que la diferencia entre el sueño lúcido y el viaje astral es más que nada en el procedimiento de acceder a la quinta dimensión. Y bueno, pues es algo que muchas personas quisieran hacer porque les ayuda a conocer otras realidades de existencia y a conectarse con su espiritualidad. Y bueno, tengo varias preguntas que mis seguidores me dejaron en mi grupo de Facebook. Una vez que se meten a Facebook, le ponen, pueden buscar viajes astrales y sueños lúcidos y van a encontrar este grupo. Me pregunta Giselle Françoise Fortois Zárate. Ella dice: quisiera saber si los demás soñadores lúcidos han probado el contarle a los personajes oníricos que venimos de un sueño. Y ella le comenta que en su caso se suelen molestar cuando les dicen que estás en un sueño. Esta es una pregunta que me parece muy interesante porque me ha sucedido a mí el ver que los personajes de sueños se molestan cuando les dices que estás en un sueño. Y para muchos viajeros astrales, o sea, yo creí que era el único que me había sucedido esto, pero bueno, aparentemente otras personas también han hecho este experimento con el mismo resultado, que es que los personajes de sueño pues no les gusta que les digas que estás en un sueño, ¿no? ¿Por qué podría pasar esto? Bueno, yo tengo una teoría que tiene que ver mucho con mi intuición. Mi intuición me está diciendo que la razón por la que se molestan los personajes de sueño es porque estos personajes pues no son reales, son creaciones mentales. Y como tal, se alimentan de la energía que tú les estás dando. Entonces, en el momento que tú les dices que todo es parte de un sueño, les estás quitando como poder, les estás quitando realidad, les estás quitando importancia, porque si bien sabemos que los sueños son reales y que suceden en otro plano de conciencia, en la quinta dimensión, que es una dimensión más sutil, pues de alguna forma cuando la gente se refiere a los sueños, pues lo hace de una manera en la que el sueño carece de realidad, ¿no? Dicen, bueno, eso fue un sueño, ¿no? Entonces de esa manera le estás quitando importancia. Y al quitarle importancia le estás quitando energía. Entonces, si te encuentras un personaje en un sueño lúcido, y me refiero a lúcido porque sabes que estás soñando y por eso le dices al personaje que estás en un sueño y se molesta, pues es porque la vida de ese personaje está en peligro, ¿no? Porque es un personaje que tu mente creó. En pocas palabras, pues no es real porque es una creación mental, no tiene vida propia, no tiene creación propia, sino que es una invención de la mente. Y quizás en el momento en que tú le dices que pues es un sueño, ese, pues como digo, se va a molestar porque pues sabe que le estás quitando energía y que podría desaparecer, ¿no? Esto es algo que sucede muy
también, o sea, que es muy parecido a lo que sucede con los llamados agregados psicológicos. Los agregados psicológicos, también conocidos como egos o nuestros demonios o pecados capitales, etcétera, son todos esos pensamientos, esas emociones que son negativos, que se crean por un aprendizaje mal procesado, por una interpretación incorrecta de algún suceso de la vida, ¿no? Por ponerles un ejemplo de un agregado psicológico, uno de esos agregados puede ser el miedo, porque el miedo, si bien es una habilidad, digamos, no una habilidad, sino un instinto básico de supervivencia, la mayoría de los humanos no usamos el miedo en un aspecto de supervivencia, sino en un aspecto imaginario en el que nos estamos, por ejemplo, preocupando por lo que va a suceder el día de mañana, por lo que va a suceder en el futuro, y de esa manera pues nos estamos llevando sufrimiento, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, pueden ser más miedosas que otras, y eso quiere decir que ese agregado psicológico del miedo se ha estado nutriendo de ese aprendizaje mal procesado, y obviamente eso está causando sufrimiento, ¿no? Es un ejemplo de un agregado psicológico. Por poner otros ejemplos, puede haber el agregado psicológico de la gula, que de alguna manera te va a provocar a que estés comiendo muchas cosas, o puede ser el agregado psicológico de la lujuria, que va a querer que veas contenido pornográfico, etcétera. Todos esos agregados psicológicos, todo el mundo los tiene en distintas variedades, en distintas proporciones, y a todos nos causan sufrimiento. Entonces, sucede que en el mundo astral, varios de esos agregados psicológicos también se pueden manifestar, sobre todo cuando uno está teniendo un sueño lúcido. Pueden adquirir una personalidad, un personaje, una apariencia de personaje que manifieste precisamente ese agregado psicológico en particular. Y esos agregados psicológicos, cuando uno empieza a trabajar en cambiar, digamos, en la meditación, en procesar los eventos de la vida, pues empieza a comprender mejor las situaciones y empieza a restarle energía a esos agregados psicológicos que nos hacían sufrir. Y obviamente en muchos casos estos van a intentar quizás rebelarse y desesperadamente van a manifestarse, como puede ser en los sueños, para tratar de que les sigamos proporcionando esa energía, sin la cual no podrían existir, porque son creados por nuestra propia mente, que es muy poderosa. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de lo que yo creo que son los personajes de sueño, cuando puedes identificar que no son personas reales que están teniendo un viaje astral, ni que tampoco son seres que habitan en el astral, sino que son creaciones mentales. La forma en la que puedes saberlo es cuando ellos tienen miedo de que les dejes de dar atención. Y otra cosa muy curiosa, que es como un experimento que les voy a dejar: cuando tú estás en el astral, pregúntale a un personaje de sueño, o sea, a un personaje que te encuentras en el astral, cómo se llama y a qué se dedica. Si tú le preguntas eso y no tiene respuesta o se queda congelado, significa que es una creación mental. Y es parecido como en los videojuegos, que hay personajes que les llaman NPCs, Non-Playable Characters, personajes que no se pueden jugar, con los que no puedes jugar, que son como, digamos, un software que está ahí y que tiene ciertos... digamos, una personalidad, pero es una personalidad fabricada y muy limitada. Lo mismo sucede con los personajes de sueño. Cuando son creaciones mentales, no te van a poder responder cuáles son sus nombres y a qué se dedican. Bueno, pues ahora voy a irme a otra pregunta. Me pregunta Roger Tulleras: ¿por qué veo seres con vestiduras doradas que iluminan todo con su presencia, pero por qué no les puedo hablar y me emociono y vuelvo a este plano? Bueno, pues realmente este tipo de seres, encontraste estos seres de vestiduras doradas,
y que uno se emociona y no puede contactarlos, pues quizás son seres, guías espirituales que te están guiando y que de alguna forma se manifestaron en tu sueño lúcido o en el astral para hacerte ver que te están asistiendo, pero al mismo tiempo quizás todavía no tienes como que el nivel necesario para establecer un diálogo con ellos, ¿no? Entonces la asistencia a lo mejor está siendo por medio de la inspiración, por medio energético, por medio vibracional, y conforme trabajes en ti mismo, en un futuro quizá puedas hablar con ellos y te pueden dar enseñanzas más directas, ¿sí? Vamos a ver otra pregunta. Me pregunta Stephanie Merchan García, que ha leído mi libro de viajes astrales y sueños lúcidos, y te agradezco por haberme leído, y que ha usado la técnica de las flores de campana del árbol del campanero para salir en astral, y que también probó el mantra de Larra Es, que le funcionó el primer día que lo escuchó después de leer mi libro, y luego no ha podido hacer ningún viaje astral, y me pregunta, bueno, ¿qué aconsejas? Mira, hay una técnica, Stephanie, que es infalible para salir en astral, pero todo depende de qué tanto lo quieres y qué tanto ganas tienes de hacerlo, porque básicamente requiere no dormir durante toda la noche. Es decir, a lo mejor puedes agarrar un día de fin de semana y proponerte no dormir en toda la noche para quedar cansada. Tampoco es como que te vas a poner a ver películas toda la noche, porque eso obviamente te va a meter más información en la mente y va a ser luego más difícil que tengas un sueño lúcido o un viaje astral. Pero no sé, puedes leer un libro, puedes meditar. El chiste es que en toda la noche no te vas a dormir. Y durante el día, que es cuando estamos en un estado activo, en un estado mental activo, pues irremediablemente te vas a sentir cansada. Y tarde que temprano vas a empezar a tener los movimientos oculares rápidos, que son señales de que tu cuerpo quiere entrar en estado de sueño. Entonces, durante el día, después de una noche de no dormir, cuando empiezas a sentir ese cansancio durante el día, no sé, quizás después de tomar tu desayuno, entonces sí te vas a ir a acostar como si fueras a dar una siesta, y vas a hacer la técnica para salir en astral, cualquiera de las técnicas que están en mi libro, y de esa manera vas a ver que tu mente va a estar más fresca, más activa, más despierta, pero tu cuerpo va a estar más fatigado, con más sueño, y va a ser más fácil entonces que tu cuerpo se quede dormido, pero que tu mente se quede despierta. Entonces es un consejo que te doy. Agarra un fin de semana, un día de fin de semana que realmente quieras hacerlo, y haz el experimento de no dormir en toda la noche, y al siguiente día tratar de hacer alguna técnica cuando empieces a sentirte cansada, ¿sí? Me pregunta Hugo Gallardo, que ha escuchado de ciertas personas que cuentan con capacidades diferentes, de que de alguna manera es parte de su misión y que están conectadas con otros planos y deciden bajar a este plano de alguna forma desconectadas de la Matrix. O eso es más o menos lo que entendía tu pregunta, y bueno, de esto pues sí es muy interesante. Lo que quiere decir es que hoy en día muchas personas están empezando a tener despertares espirituales. Yo me considero una de esas personas que mi despertar espiritual empezó con la curiosidad sobre todos los asuntos metafísicos, extraordinarios, las posibilidades de vida más allá de este mundo. Pero pues yo en esos tiempos no había, el internet era nuevo, no había mucha información, los libros a los que podía acceder estaban limitados, hasta que, bueno, cuando empecé a tener las experiencias astrales que empezaron a sucederme fuera de control, por aquellos tiempos fue cuando en internet empecé a encontrar más información, no en español sino en inglés, porque en español todavía tardó quizás 4 años más en que esa misma información que estaba en inglés llegara en español, pero afortunadamente yo hablaba inglés
y así fue como empecé a obtener mucho conocimiento sobre el mundo espiritual y cómo controlar los viajes astrales. Y así como yo he conocido a muchas personas en el camino que hoy en día se están dedicando a apoyar a otras personas por medio de la espiritualidad. Por ejemplo, tengo una muy buena amiga que es astróloga y por medio de eso está pues ayudando a que la gente se dé cuenta de cuál es su propósito y cómo mejorar su vida. Y yo, por ejemplo, con los viajes astrales, pues en la exploración de otras posibilidades de vida, pues es lo mío, ¿no? Y así como esto me está sucediendo a mí, a muchos de ustedes que ven mi canal, que leen mis libros, que se sienten atraídos por este tipo de enseñanzas, ustedes también están empezando a despertar y tienes razón, Hugo Gallardo, en decir que esto es una misión que todos tenemos hoy en día, que es despertar en estos tiempos que ya son los tiempos del fin de esta humanidad y que empecemos a abrirnos a las posibilidades de conciencia que siguen, porque están habiendo alineaciones cósmicas que nos van a asistir para que nuestra existencia sea más placentera, más llena, mejor en todos los sentidos, que se caigan los sistemas, las estructuras. Todo eso va a empezar a suceder y por eso es que hay mucha gente que viene de planos superiores de conciencia y están naciendo en el mundo físico para guiar a otros. Y la verdad es que todos venimos de planos superiores de conciencia, ¿no? Porque nuestra existencia en algún momento se desarrolló en la séptima, en la sexta, en la quinta, en la cuarta dimensión y ahora estamos en la tercera dimensión. Pero ya es tiempo de que volvamos a las dimensiones superiores porque la densidad cada vez es mayor. Y así como tenemos un cuerpo físico de carne y hueso, también tenemos un cuerpo astral que en algún momento de nuestra evolución se formó antes de que nosotros llegáramos al mundo tridimensional. Así que las vidas que estamos teniendo hoy en día en este plano tridimensional son un reflejo de las vidas que tuvimos en algún momento en la quinta dimensión, en el mundo astral, en mundos similares, pero más flexibles porque la materialidad en el mundo astral, si bien sigue siendo un plano material, es un plano material mucho más sutil. Y después de la quinta dimensión ya vendría la sexta dimensión, que es un plano electrónico, el mundo búdico, el mundo nirvánico del que el Buda nos hablaba. Y quien logre despertar en esta vida se hace ganador de volver a esa sexta dimensión y a la séptima dimensión, que son mundos que no son materiales, no son mundos de formas, son mundos difíciles de describir, son mundos de luz, de dicha eterna. Y bueno, creo que con esto he respondido algunas de sus preguntas y bueno, nos veremos ya en un próximo video y bueno, síganme en Instagram, en El Plano Astral, y en mi grupo de Facebook de Viajes Astrales y Sueños Lúcidos. Me despido, soy Arcturus y les pregunto, ¿están dormidos o están despiertos?